Te tengo una pregunta para empezar. ¿Qué es más fácil, ver hacia arriba o ver hacia abajo? Tal vez dependerá de la posición en la que estés, si estás sentado, si vas caminando, si vas en un automóvil. Incluso tal vez te ha pasado la siguiente situación, que has pasado por el mismo lugar, digamos en vehículo, y nunca te habías fijado que había algún local, algún negocio o cierto tipo de construcción hasta que toca ir de pasajero, no como conductor, sino como pasajero. Las perspectivas cambian, los momentos, las circunstancias pueden influir, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué te es más fácil, ver hacia arriba o ver hacia abajo? Creo que el capítulo 7 de Daniel, que es el tema de esta lección, nos ayuda un poquito a pensar que siempre es más importante, aunque no siempre sea lo más fácil, ver hacia arriba. En el capítulo número 7 necesitamos recordar algunas cosas que también son muy importantes para saber en dónde estamos pisando, el terreno en el que estamos entrando. Un capítulo muy importante, muy famoso, pero déjame recordar algunas cosas que lo hacen con esas características. El capítulo 7 es el capítulo más largo del libro de Daniel, pero no me refiero al número de versículos. En ese caso, el capítulo 2 es más largo en cuanto al número de versículos, pero el 7 es más largo por la extensión que abarca la visión que Daniel nos va a describir allí mismo, porque empieza desde el tiempo de Babilonia y nos lleva hasta el reino de Dios. Sí, ese reino que anunció la piedra que golpea la estatua en el capítulo 2 de Daniel, pero que ahora, como este capítulo se pareja con el 2, pero amplía lo que dice el 2, nos da más detalles de cómo será ese reino, cómo es que el Hijo del Hombre recibe ese reino y entonces lo comparte con los santos del Altísimo, detalles que no aparecen en el capítulo 2. Así que este capítulo es semejante, si me permites la comparación, con el capítulo 12 de Apocalipsis, porque es un capítulo que habla de mucho también, desde la entrada del pecado, esa lucha que hubo en el cielo, pero también el desenlace, o casi el desenlace de lo que sucede al final, cuando ese ataque del enemigo va a ser también lo último que intentará, pero de ese ataque también el pueblo de Dios será librado. Así que el capítulo 7, por donde lo veamos, es muy importante, es sumamente importante. Vamos entonces, en esta ocasión, no a entrar en todos los detalles de este importantísimo capítulo, pero sí te sugiero que usemos la estructura que hemos estado empleando en las otras ocasiones. Empecemos con el asunto de la cabeza, y para esto vámonos al final del capítulo. Estamos al inicio, es la primera parte del bosquejo, pero quiero sugerirte que empecemos por el final del capítulo, y ahora notarás por qué. El capítulo 7 termina diciéndonos que Daniel se turbó, se preocupó. Hubo una reacción física y emocional negativa en su cuerpo, en su rostro, en su vida, pues, porque al final de cuentas lo que había visto le impactó. Entonces la actividad aquí sería pedirle a la clase que te ayude a buscar en el libro de Daniel quiénes más se turbaron en estos capítulos que ya hemos visto. Quiénes más se turban, dependiendo de la versión, pero busca de preferencia la palabra turbar. Tal vez el sinónimo podría ser espantar, asustar. ¿Quiénes se asustaron o espantaron o se turbaron antes que Daniel? Tú ya tienes en mente una respuesta, pero yo te adelanto entonces también la que yo he encontrado. Hay dos personajes, por lo menos, que antes de Daniel también ya se habían turbado: Nabucodonosor y Belsasar. Nabucodonosor con los sueños que tuvo y Belsasar cuando vio esa escritura en la pared. ¿Por qué Daniel también se turba? ¿Cuál es la importancia de que el capítulo 7 nos diga que él se turba? ¿No se esperaría que solamente los reyes paganos que no tienen esperanza se hubieran turbado? ¿Por qué Daniel también se turba? Bueno, platiquen sobre eso. ¿Es bueno, es malo que se haya turbado? A lo mejor simplemente es normal, pero saquen una enseñanza de allí, sobre todo para conectarlo a la siguiente sección, la sección del corazón. Porque Daniel, en la visión, él nos hace entender que hubo algo que afectó mucho su forma de entender lo que se le presentó. La forma en la que él reacciona aparece desde el versículo 15, cuando él dice que quiso saber la verdad, pero también él estaba preocupado por lo que había visto. Y cuando él tiene la oportunidad de preguntarle a uno de los que estaban asistiendo, como le llama allí la Reina Valera, a uno de los seres que estaban de alguna forma ayudándole
a entender esta visión, le pregunta específicamente sobre la cuarta bestia. Hay algo en el capítulo 7 que vez tras vez nos va indicando que Daniel, por supuesto, vio todo, pero se quedó sobre todo afectado, se quedó sobre todo concentrado en la parte de la cuarta bestia, aquella que era indescriptible, aquella que no parecía león, ni oso, ni leopardo, sino que era algo más feroz y además más cruento, más cruel, porque esta bestia incluso atacaba a los santos del Altísimo y les hacía mucho daño, incluso con un tiempo específico donde tuvo esa oportunidad de hacerlo de manera abierta, de manera aparentemente ilimitada. Pero Daniel entonces aquí nos está reflejando el hecho de que eso fue lo que más le preocupaba. Si tú te fijas en las palabras del que le está ayudando a entender la profecía en el capítulo 7, el ángel o el ser celestial que le está dando esa interpretación siempre termina diciendo, pero el pueblo de Dios va a ganar, pero Dios va a ganar, pero estos imperios van a pasar, los animales representando a estos imperios no van a poder prevalecer, van a ser derrotados. Pero Daniel se queda viendo lo que está sucediendo, especialmente con la cuarta bestia. De hecho, si tú te fijas, cuando se menciona en el capítulo 7, versículos 9 y 10, y luego el 13 y el 14, que aparece el Hijo del Hombre, esta es la única mención del Hijo del Hombre en el capítulo. No se vuelve a mencionar más al Hijo del Hombre. Al anciano de días sí, pero al Hijo del Hombre no. Todo esto te lo estoy diciendo para que puedas ayudarle a la clase a recordar que Daniel aparentemente perdió el foco hacia arriba, dejó de ver hacia arriba y más bien está concentrado en lo que pasa aquí abajo. Ese intercambio de lugares entre las bestias que están atacando al pueblo de Dios en la tierra, pero el anciano de días y el Hijo del Hombre que están por liberarlos y defenderlos desde el cielo, ese intercambio de posiciones o de puntos de vista está marcado en el libro de Daniel, pero pareciera que él termina, por la forma en la que narra el último versículo, concentrándose más en lo que pasa abajo. Y tampoco es nada raro, porque al final de cuentas recuerda que se le habla de bestias poderosas, crueles, atacando, en acción, y de repente aparece el Hijo del Hombre. Pregunta, sección del corazón, ¿cómo te hubieras sentido si hubiera sido Daniel y te dicen, mira, estos poderes son muy grandes, son muy crueles, son seres muy poderosos que van a atacar a tu pueblo? Y entonces te dicen, pero va a aparecer un ser humano para derrotarlos. Este ser humano no trae arcos, no trae flechas. Los asirios, por ejemplo, a menudo se representaban atacando a los leones o cazando leones con arco y flecha. Pero el Hijo del Hombre aparece caminando, aparece presentándose, sí, en las nubes del cielo, pero al final de cuentas, recuerda que Daniel pareciera estar viendo más hacia abajo que hacia arriba. ¿Cómo te sentirías si te dicen, te va a defender de los criminales, de la violencia que hay en tu país, de la violencia que hay en tu colonia, de la inseguridad que hay en donde vives? Te va a defender un niño, te va a defender una persona que jamás ha usado ningún recurso de defensa o de seguridad. No tiene mucha lógica. Y es que al final de cuentas esta profecía, al igual que el resto de la Biblia en general, no debe interpretarse por la lógica. Tiene que ver con lo que representa nuestra confianza en Dios. El Hijo del Hombre no puede tener aparentemente más fuerza, un ser humano no puede tener más fuerza que un león, a menos que fuera Sansón, por cierto, o por supuesto. Pero el Hijo del Hombre no podría tener más fuerza que un oso, o más fuerza que esa bestia que desgarra, que ataca, que lastima. Pero entonces viene la parte de la acción, de la mano. Cuando tú te fijas en la forma en la que Daniel estructuró, le dio forma al contenido del capítulo 7, te vas a dar cuenta que hay 3 secciones en las que él escribió en poesía. Si tu Biblia tiene márgenes más estrechos, por ejemplo en el libro de los Salmos, es porque te está diciendo que el libro de los Salmos está escrito en poesía. Si tu Biblia tiene secciones del libro de Job o del libro de Isaías con esos márgenes más estrechos, significa que esas secciones están escritas en poesía. Bueno, pídele a tu clase que haga el siguiente ejercicio, esperando que esa Biblia, la que ellos tienen, tenga esta característica. No todas la tienen, pero yo creo que por lo menos algunos en tu clase tendrán una Biblia así. Asegúrate incluso de llevar tú una que sí tenga esas características para poder mostrárselas y sea más clara la explicación.
¿Cuáles son las 3 secciones que aparecen en poesía en el capítulo 7? Los versículos 9 y 10, los versículos 13 y 14 y finalmente los versículos 23 al 27. Por cierto, la sección 23 al 27 es una explicación. 9, 10 y 13 y 14 son parte de la visión, lo que pasa en el cielo. En esos versículos se escribe al Hijo del Hombre, al anciano de días, en el cielo. Pero el 23 al 27, aunque también está en poesía, ya no es parte de la visión. Es la explicación más detallada y por lo mismo más larga que aparece en el capítulo 7. Y es la explicación donde encontramos realmente el balance que debiéramos tener al estudiar los eventos finales o específicamente el capítulo 7. Porque en esa explicación se da hasta el tiempo del ataque del cuerno pequeño, ¿recuerdas? 1260 días o tiempo sin la mitad de un tiempo, que también es la expresión que se usa específicamente allí. Pero en todo esto, el desenlace es hermoso y es la parte que no debemos perder si es que estamos mirando hacia arriba. Versículos 27 dice que el reino será dado a los santos del Altísimo y entonces morarán, estoy parafraseando, con Dios para siempre. Ese reino será eterno, el dominio de Dios será eterno y ese reino será compartido con los santos. Los santos van a ganar o por lo menos participarán de la victoria de Dios. Pero a Daniel a veces se le olvidaba eso. Y al final del capítulo, entonces dice que también se preocupó mucho, se turbó. Es normal que los seres humanos nos preocupemos, es normal que los seres humanos nos turbemos ante las dificultades, las preocupaciones de esta vida, los problemas que tenemos que enfrentar y desafíos. Por eso tenemos que volver a hacernos la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Ver hacia arriba o hacia abajo? Definitivamente, a la luz del capítulo 7 de Daniel, pareciera que a él le resultó más fácil ver hacia abajo. Pero si él tuvo la capacidad de decirnos lo que le pasó tras ver esta visión, una vez que lo reflexionó, una vez que ordenó todo el material del libro, es porque seguramente él quería enseñarnos algo. Aunque no sea fácil, que no te pase lo que a mí. Tú sigue viendo hacia arriba. Sí, tenemos que hablar del cuerno pequeño. Sí, sabemos que va a venir la crisis final. Sí, sabemos que habrá persecución. Pero no nos quedemos allí. Tenemos que seguir viendo hacia arriba. El Hijo del Hombre pronto vendrá de allá. Pero mientras está allá, está haciendo algo muy importante, que de paso será lo que estudiaremos la siguiente semana. El Hijo del Hombre lo que está haciendo es todo lo posible para que tú y yo no solamente sigamos viendo hacia arriba, sino muy pronto ya estemos allá arriba. Recuérdale eso a tu clase, recuérdatelo tú mismo. Es tiempo de seguir viendo hacia arriba. Te espero entonces la próxima semana.